Leyendas de la historia. Carlomagno. El emperador enigmático. Después de la caída de Roma y el último de sus césares, el occidente nuevamente tiene un emperador, Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa le corona como rey de los francos y le unge con óleo consagrado como soberano supremo por la gracia de Dios. Blandiendo su espada, unifica un vasto imperio. En la posteridad se le conocerá como el Padre de Europa. Él y sus poderosos guerreros viajan sin cesar. La leyenda le proyecta como un guerrero invencible. Con fuerza casi sobrehumana, conquista el imperio sajón en una lucha que dura 30 años. Viaja con su corte en pleno hasta lo más recóndito de su vasto imperio. Pasa una década a caballo bajo ardientes soles veraniegos y crudos inviernos, acumulando así una distancia que rodearía el planeta varias veces. Crea una moneda estándar para sus súbditos. Se dice que reunió en su corte a las mentes más brillantes de su tiempo. Tras siglos de barbarie, florece nuevamente el arte y la ciencia. Es venerado como un sabio entre los gobernantes, hasta estos días. Blande su espada en nombre del Señor. Hace bautizar a sus enemigos e introduce culturas enteras a la cristiandad como conquistador y misionero. Carlomagno, salvador del occidente. Para generaciones de historiadores, él representa todo lo que un rey puede ser. Pero, ¿qué nos esconde? ¿Es Carlomagno un verdadero ejemplo de luz sin ningún aspecto siniestro? ¿Se esconderá tal vez un déspota hambriento de poder bajo la máscara de un justo? Se le acusó de someter a millones de esclavos cristianos y se le condenó como cruel carnicero de los sajones. Pero nada puede destruir el mito de Carlomagno, el benévolo soberano. Es como si Carlomagno hubiera erigido su imperio de la nada. En medio de bosques y pantanos, construye el más grandioso monumento al norte de los Alpes, la catedral en Aquisgrán. Esta imponente estructura es de los pocos testimonios que se conservan de uno de los magníficos gobernantes de todos los tiempos. ¿Refleja la catedral su pensamiento, su personalidad, su visión? Roma Secunda, una segunda Roma, lo que el rey de los francos deseaba construir, tan grande, tan poderosa, tan espléndida, que pareciera de otro mundo. Quien desee llegar al fondo del enigma que rodea a este hombre, debe iniciarse aquí, en el corazón de la catedral en Aquisgrán. Carlomagno gobierna un reino en el que la gente vive en sencillas chozas, en aldeas, no ciudades. A principios del siglo IX DC, la catedral es lo más grandioso que nadie haya visto jamás, tan grande como el hombre que la construyó. Estas dimensiones jamás se habían conocido antes. Durante más de 4 siglos, la catedral en Aquisgrán ostenta el techo abovedado más alto de la Europa central, tan extraordinario como el creciente poder de Carlomagno. A sus 20 y tantos años, es ungido rey de un pequeño reino. 30 años después, gobierna todo el occidente. Parece inimaginable que un solo hombre sea capaz de tal hazaña. Hoy, a 1200 años de su muerte, su historia está completamente divorciada de la realidad. Alrededor de Carlomagno se han tejido mitos, cuentos de hadas y leyendas. Pero, ¿qué es mentira y qué es realidad? ¿Será este el trono al cual subió como emperador? Y
Y estos los escalones de mármol en los que se sentó y desde los cuales decidió el destino de sus súbditos. Hoy, nadie sabe dónde está el verdadero trono de Carlomagno. Se ha perdido, al igual que tantas otras cosas de la vida del legendario emperador. Ese trono es una copia. Otto I lo mandó a hacer para su propia coronación a un siglo de la muerte de Carlomagno. Se dice que este magnífico templo guarda los restos mortales de Carlomagno. Huesos que la gente de la Edad Media consideraba tener poderes milagrosos. Después de todo, el todopoderoso emperador fue canonizado 350 años después de su muerte. Pero aquí también, las circunstancias de este suceso fueron misteriosas. Los restos han desaparecido y se dice que la mano de Dios guió al pueblo hacia ellos. Pero, ¿serán realmente los huesos aquí guardados los del emperador? Durante 1000 años estuvieron ocultos. Después, en la década de los 80, el templo tuvo que abrirse para ser restaurado y los restos debieron ser retirados. Pero los huesos ocultos solo pudieron ser filmados en una única ocasión, cuando fueron colocados de nuevo en el templo durante una solemne ceremonia. Los científicos examinaron los huesos guardados en este elaborado catafalco, sin permitir que el público presenciara el acto por respeto al santo. Una cosa es cierta: los huesos son de un hombre que vivió cerca del año 800 DC y que medía aproximadamente 1,92 m. Debió parecer un gigante entre sus contemporáneos. Carlomagno era conocido como el Grande ya desde que vivía, por sus grandes hazañas o por su gran estatura. Eginardo, su único biógrafo, un erudito y confidente del emperador, nos habla de la estatura de Carlomagno. Carlos era fuerte y poderoso, de gran estatura. En general, se sabe que medía 1,80 m. Por tanto, Carlomagno realmente era alto, lo que resulta extraordinario en virtud de que a la sazón 1,60 m era considerada una gran altura. Tenía ojos grandes y vivaces, escribe Eginardo. Era de nariz un tanto larga, de expresión amable y de semblanza imponente y digna. Pero, en realidad, ¿cómo era Carlomagno? Su imagen varía con los tiempos. Toma el aspecto de sus sucesores, la insignia de sus dominios. ¿Es Carlomagno el gobernante esencialmente benévolo o el feroz rey guerrero? En el Louvre de París puede verse esta estatua ecuestre del siglo IX. Muestra al verdadero Carlomagno con cabeza redonda, de firme barbilla y bigote franco. ¿El emperador de los artificios? Solo hay una fuente de información sobre la personalidad del gran soberano: la Vita Caroli, las memorias de Eginardo, el biógrafo de su corte, escritas en memoria de la gloriosa vida e incomparables hazañas del rey más estimado de su tiempo. Pero Eginardo escribió estas memorias 2 décadas después de ocurridos los hechos, muchos de los cuales simplemente pudo haberlos olvidado. En cualquier caso, sus memorias se caracterizan por la inefable admiración que él sentía por su rey. ¿Qué partes fueron ciertas y cuáles fueron embellecidas? ¿Cómo reinó Carlomagno su vasto imperio? Los historiadores buscan entre viejos documentos para enterarse de las hazañas del gran soberano, pero ¿son los propios documentos originarios de su tiempo? En la Universidad de Bonn, el profesor Theo Kotzer sigue la pista de uno de los más escandalosos mitos de la historia. Ha examinado cientos de firmas, decretos reales y certificados. Decenas de estos ostentan la firma de Carlomagno,
documentos con los que administró justicia y emitió órdenes. Kolzer reúne evidencia. Algo le huele mal. Fraude en el scriptorium. De lo que hemos podido datar, podemos decir que aproximadamente un 37% de los documentos que se atribuyen a Carlomagno son falsos. El investigador analiza letra por letra todos los rasgos del escribano, busca anomalías en la caligrafía, irregularidades ocultas en la uniformidad del texto, porque los falsificadores cometen errores. El falsificador intenta imitar la caligrafía utilizada en la época de Carlomagno. Trabaja intensamente y tiene éxito siempre que mantenga su nivel de concentración. Pero de vez en cuando se equivoca, pierde la concentración y traza letras que son muy comunes en su propio tiempo, pero que no eran utilizadas en el del emperador. Letras como esta D. Esta parece enteramente normal, pero está este rasgo que llamamos la D uncial y que pertenece a la era del falsificador, no a la de Carlomagno. La mayoría de las falsificaciones fueron encomendadas por la Iglesia. Durante siglos, la Iglesia se apropió de bienes sin requerir documento alguno. Cuando se introdujeron los títulos de propiedad, los abades y obispos se vieron con las manos vacías. Requirieron prueba de propiedad y los falsificadores se las proporcionaron. Virtualmente ninguna otra firma de soberano fue falsificada tantas veces como la de Carlomagno. Esto habla mucho del lugar de Carlomagno en la historia. Su firma validaba los documentos y era fácil de falsificar porque el rey de los francos firmaba su nombre con un sencillo toque de pluma. Los archivos de Estado de Bavaria exponen a un falsificador 1000 años después de su delito. Fue un claro diletante porque su trabajo carece de un detalle de extrema importancia. Debió haber sabido cómo Carlomagno firmaba su nombre. ¿Señor de 100 palacios? Se dice que el rey de los francos cubrió su reino con una red de fuertes. Decenas de imponentes monasterios y palacios. Según fuentes fidedignas, Carlomagno fue el constructor más industrioso de su tiempo. Se cree que el rey, en sus interminables recorridos con toda su corte, aparejos y provisiones a cuestas, tomó una colección de 200 alojamientos palaciegos establecidos a través de su imperio. Pero, ¿dónde están ahora? Hoy, 1000 años después, los arqueólogos se enfrentan a un enigma. ¿Las ruinas de un palacio? El Königshaus, o Palacio del Rey en Ingelheim, es considerado como la residencia real más grandiosa después de la Catedral de Aix-la-Chapelle, un edificio equipado con confortables baños para revitalizar al rey tras un largo viaje. Pero los científicos abrigan legítimas dudas. Las excavaciones han revelado un panorama enteramente distinto. Este palacio estaba en construcción cuando murió Carlomagno. Este edificio supuestamente magnífico revela ser únicamente un modesto albergue campestre. No hay indicios de lujo. Las ruinas indican alojamientos atestados en aposentos sin calefacción. Una y otra vez, los investigadores se ven forzados a admitir que los hechos no apoyan las historias. El legado del emperador quizás se ha derrumbado. Casi todos los palacios fueron hechos de madera y barro. El paso de 1000 años ha erradicado de la faz de la tierra todas sus huellas. ¿Fratricida consumado? La vida del rey franco está envuelta en leyenda. Ha sido así desde los primeros días de su reino. ¿Acaso comenzó el increíble éxito de su vida con el asesinato de su hermano Carloman?
A la muerte del rey Pipino, su reino es dividido entre sus hijos y heredan una fuerza militar armada hasta los dientes. Los caballeros armados de Pipino fueron los que lucharon por la supremacía del Imperio Franco, pero ahora, según las leyes de herencia estipuladas por las leyes francas, debe dividirse entre dos. Carlos hereda la parte este del imperio, Austria. Su hermano hereda la parte occidental, Neustria. Carlos se apoya en la fuerza de sus tropas y en la alianza con su hermano. Su primera campaña le lleva hasta Aquitania, pero su hermano Carlomán se rehúsa a garantizar la lealtad de sus tropas. Poco después, Carlomán muere inesperadamente a la temprana edad de 22 años. Su muerte ha interesado a generaciones de historiadores. ¿Fue la repentina muerte de Carlomán meramente un golpe de suerte para el joven Carlos? ¿O hay algo más en esto? ¿Qué sucedió con los hijos de Carlomán, sus legítimos herederos? Hay quien cree que la sed de poder del joven rey de los francos le impelió a cometer fratricidio. Se dice que Carlomagno envió a sus sobrinos a un monasterio y les cortó las trenzas que los identificaba como hijos de un rey y simbolizaban su poder. Eso dicen los rumores. Los sobrinos de Carlos, los hijos de su hermano Carlomán, huyeron a Lombardía con su madre, se escondieron en Verona y desaparecieron de los anales de la historia después de que Carlomagno conquistó esa ciudad. Podemos asumir que Carlos o los liquidó físicamente o los ocultó en algún monasterio desconocido donde pasaron el resto de su vida como monjes. ¿Emperador invencible? Eginardo aseguraba que Carlomagno era un triunfador perpetuo. Sus enemigos eran derrotados tan fieramente en las batallas que no osaban retar nuevamente al rey. ¿Propaganda o hecho histórico? Carlomagno pasó casi su vida entera luchando contra un solo enemigo, los sajones. Eran un pueblo salvaje, idólatras, escribió Eginardo. La guerra contra ellos duró 33 años. Los sajones vivían entre tenebrosos pantanos y profundos bosques oscuros, un pueblo germánico occidental dividido en innumerables tribus. Los demonios y los fantasmas se ciernen sobre su mundo espiritual y están rodeados por una sublime naturaleza. Se cree que los sajones incluso hicieron sacrificios humanos a sus dioses. Para el dios cristiano solamente muestran un desprecio total. Para Carlos, los sajones son un riesgo incalculable. Una y otra vez atacan los villorrios francos, arrasando, quemando y asesinando a todo lo largo de las regiones fronterizas, pero Carlos no se contenta con echarlos de sus dominios. Nadie sabe por qué Carlomagno decide convertir un conflicto fronterizo menor en una guerra santa sin cuartel. Carlomagno emprende la batalla, primero y antes que nada, contra los dioses de los sajones. En algún lugar del bosque de Teutoburg, donde todavía se pueden encontrar ruinas de los sajones, se encuentra su objeto más sagrado. Aquí es donde el legendario Irminsul se proyectaba hacia el cielo, uno de los pilares que soportan el mundo. Un árbol poderoso según se estima hoy. Aquí es donde Carlomagno atacó primero. El mundo de los sajones amenaza derrumbarse. El dios cristiano ha triunfado. Fue una lucha entre rituales, donde los paganos luchaban contra los cristianos
porque ambos lados trataban de ganar el control de los sagrados poderes sobrenaturales y utilizarlos para derrotar al adversario. En cierto sentido, era una batalla de rituales cristianos contra rituales paganos en la lucha por la victoria. Carlomagno se lanza a subyugar a los sajones en nombre de la cristiandad. Las tropas sajonas, reunidas con premura y pobremente armadas, no son rival contra los armados caballeros francos. Los caballeros destrozan las filas sajonas. La infantería de Carlomagno sale en persecución y causa bajas devastadoras. La fama de los caballeros francos se extiende a lo largo y ancho de la Europa del Este. Pasan a la historia como los invencibles hombres de acero. En términos modernos, estas batallas no son más que mínimas refriegas de no más de 100 guerreros. De hecho, una serie infinita de refriegas. Cada victoria trae consigo la conmoción. Las tribus sajonas mantienen su resistencia. Pero entonces Carlomagno gana la última mano. En el 777 de nuestra era, Sajonia pasa a formar parte del Imperio Franco, una sangrienta victoria. Seguidamente Carlomagno emprende contra España con la fuerza militar más poderosa que pudo reunir, escribe Ginardo. Cruzó los Pirineos y conquistó todos los fuertes sin sufrir una baja. Carlomagno, ¿el invencible? Los árabes en España son el siguiente objetivo de sus tropas. Sigue los pasos de su abuelo, Carlos Martel. Pero el invencible sufre una vergonzosa derrota y un golpe del destino. El sitio de Zaragoza falla y muere uno de sus hijos gemelos en campaña. Finalmente su retaguardia es emboscada en el paso de Roncesvalles. Sus hombres son masacrados. La campaña de España empaña el corazón del rey, según se dijo. Carnicero de los sajones. Nuevamente hay inquietud en Sajonia, provocada por Widukind, un príncipe tribal sajón. Une las tribus esparcidas en una resistencia común contra sus vecinos francos y cambia su estrategia. En lugar de arriesgarse en batallas a campo abierto, ataca a las tropas francas mediante emboscadas, donde los caballeros armados de Carlomagno se encuentran en desventaja. Sus rígidas formaciones castrenses no representan reto para los ataques tácticos del líder sajón. Como en España, el rey franco sufre una amarga derrota. Con sus generales muertos y su reputación como príncipe guerrero arruinada, Carlomagno toca fondo. ¿Un abrupto final a su rápido ascenso? ¿Son estos pensamientos y sentimientos los que le conducen a cometer una atrocidad? En Verden, en el río Aller, concreta su sangrienta venganza. Según los documentos, hizo decapitar a 4.500 prisioneros sajones. Se dice que el río se tiñó de rojo con su sangre. Debemos concluir que Carlomagno quería poner un ejemplo para demostrar que su derrota en España no significaba flaqueza en Sajonia. Pero su sangrienta hazaña en Verden ¿realmente sucedió como fue referida? Ginardo no hace referencia a este sangriento suceso, simplemente habla de deportaciones. Se supone que fueron expulsados 10.000 sajones. ¿El lado oscuro del rey franco?
Los socialistas nacionales apuntaban a Carlomagno como un traidor a la raza germana, como el carnicero de los sajones. Para ellos, los sajones representaban el epítome de los pueblos germánicos y Carlomagno, el que quería subyugarlos en nombre de la cristiandad. Und weil er anschließend im Zuge des Krieges gegen die Sachsen in einer bestimmten Konstellation En cierto momento de la guerra contra los sajones, ordenó una forma de ejecución masiva, y de ahí que la idea de haber sido el carnicero de los sajones no es más que una pérfida distorsión del rey Franco. La interrogante persiste. ¿Por qué es que, a solo 100 años de su derrota, los sajones adoraron como santo al peor de sus enemigos y adversario? La más fiera de las batallas era precedida por servicios religiosos en campaña. A las victorias le seguían bautizos masivos, ceremonias que embargaban hasta al pagano más recientemente bautizado. Y en medio de todo esto, el triunfador, más grande que la vida, más alto que todos por una cabeza. Esto lo convirtió en una figura de culto, incluso para sus enemigos. ¿Heredero de los Césares? Su mayor deseo era restaurar la ciudad de Roma a su gloria anterior, declara Eginardo. ¿Quiere Carlomagno ascender al trono de los Césares? ¿Resurgir la idea de Dios emperador? La antigua Roma, en ruinas después de la caída del Imperio Romano 300 años antes. La ciudad, otrora espléndida, con más de 1 millón de habitantes, saqueada por las tribus germanas. Ahora solo viven aquí 30.000 personas, en la ciudad que gobernara el mundo. Los romanos utilizan las ruinas como cantera. Aún así, la ciudad deja una impresión imperecedera en el rey de los francos. No hay nada comparable a Roma en toda la Europa del norte. En medio de una vasta selva, Carlomagno hace realidad su ilusión y construye una segunda Roma. La gente que vivía en primitivas chozas de arcilla debe haberse impactado con el palacio del emperador. El palacio en Aquisgrán. ¿Vivió aquí Carlomagno como un César romano? ¿Como un gobernante todopoderoso inaccesible a sus súbditos, más cerca de Dios que de su pueblo? A lo largo de todo el palacio encontramos restos de grandeza romana. La osa de bronce como símbolo del poder de Roma. Pilares clásicos transportados a través de los Alpes por los arquitectos de Carlomagno. Al igual que palacios y templos de Roma, la catedral de Carlomagno parece trascender a las normas terrenales. Pero al contrario de los césares romanos, Carlomagno se proyecta como rey germánico, no muy lejano a sus súbditos y a un nivel de Dios, pero más cercano al pueblo. Todos los servicios aquí celebrados por Carlomagno fueron efectuados con gran ceremonia, se escribía. El rey cantaba quedamente con el coro. Este es el aspecto del palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Un palacio monumental que mostraba al pueblo la grandeza de su rey. Ningún otro soberano franco había establecido ni establecería una residencia tan magnífica como esta. El monarca vivió aquí en la cúspide de su reinado y fue famoso por su hospitalidad, escribiría Eginardo. Con frecuencia, había tantos extranjeros en el palacio que resultaban ya una molestia. Hoy sobrevive su torre.
¿Qué propósito tuvo esta deprimente estructura? ¿Llegó a pasar Carlomagno por estas puertas? ¿Qué secretos guardan estos muros? Un laberinto de escaleras y corredores hacen de esta torre un refugio inexpugnable, pero ¿para quién? ¿Así es como vivían los césares? El aire caliente pasaba entre muros dobles, tal como en las antiguas ciudades romanas. Solo un emperador podría costear tal lujo. Esto parece indicar que Carlomagno sí vivió en esta torre. ¿El adúltero? Eginardo mostró a Carlomagno como hombre de familia. Amaba tanto a sus hijas que las mantuvo a todas a su lado hasta su muerte y juró no vivir sin su compañía. Pero los críticos aseguran que este supuestamente devoto padre en realidad era mujeriego y adúltero. Carlomagno tuvo por lo menos 6 esposas e infinidad de amantes. Carlomagno y las mujeres. Vaya historia. Su primera mujer dio a luz un jorobado. Envió de regreso a la casa paterna a su segunda esposa. Tuvo a sus hijos con su tercera esposa. La cuarta al menos le dio unas hijas. La quinta lo mismo. La sexta, la séptima, la octava. ¡Oh, la! En aquella época, el matrimonio no era como actualmente. No era un compromiso de por vida. Aseguraba la continuidad de la dinastía y se consideraba apropiado que un emperador de la talla de Carlomagno tuviera un harén de bellas mujeres. Cuando Eginardo escribió la biografía de Carlomagno, no pudo siquiera recordar los nombres de las numerosas esposas que tuvo el rey. Para complacer a su madre, Carlomagno se casó con una princesa de Lombardía, siendo esta expulsada un año después para desaparecer en la oscuridad de la historia. ¿Era Carlomagno de sangre fría y sin corazón? La política del matrimonio era un asunto cotidiano para los soberanos de la época. Si uno quería ser rey en los días de Carlomagno, tenía que ser algo más que un buen guerrero. Si se averiguaba que el hijo de un rey no podía ser capaz de producir herederos desde temprana edad, usualmente era enviado a un monasterio o era destinado a hacer carrera en la iglesia. ¿Emperador ignorante? Después de 3 siglos en el oscurantismo, la cultura y la ciencia volvieron a florecer bajo Carlomagno. Se creó la minúscula carolingia, la caligrafía que utilizamos hasta estos días. Carlomagno hizo construir escuelas para sus súbditos. Pero, ¿y su propia educación? Según la vida de Carlomagno, pasó sin dormir muchas noches ensayando su caligrafía, pero no tuvo mucho éxito en ese punto, según se dice. Firma sus documentos con un simple toque de pluma. ¿Fue el gran impulsor de la ciencia incapaz de hacer algo más que eso? ¿Carlomagno analfabeto? Se cree que Carlomagno intentó aprender a escribir a edad avanzada. Una empresa difícil, ya que desde niño le adiestraron para manejar la pesada espada de los francos. Esto afecta el desarrollo de la mano y de la musculatura en pleno. Solo hay que imaginar una delicada pluma de ganso, fina y diminuta, en la poderosa garra de un rey que había aprendido el arte de la espada. La frágil pluma habría de quedar deshecha en manos de un guerrero. Carlomagno reúne en su corte a las mentes más importantes de su época. Carlomagno quiere que le expliquen qué es el vacío. Debe ser algo muy grande,
Porque Dios creó el universo a partir del vacío, recibe como respuesta. El mundo de Carlomagno está aún lleno de misterios. La gente cree que la Tierra es un disco plano flotando en un enorme océano. Y Dios creó la Tierra y la colocó en el centro del universo. En los tiempos de Carlomagno, la ciencia es el intento del hombre en comprender la creación de Dios. La ciencia y la fe siguen inseparables. Se escribe la primera enciclopedia de la Edad Media. ¿Una revolución intelectual o simplemente un pasatiempo para una élite educada? Carlomagno nunca fue un esteta. Los estetas no son más que el arte por el arte. Educación para su propio beneficio. Carlomagno utilizó la educación para adecuarse como rey, para manejar la iglesia y salvaguardarla lo mejor que pudo, para construir su imperio y para guiar a toda la sociedad, para orientarla hacia un objetivo verdadero, es decir, alcanzar el reino de los cielos. Los talleres de la corte producen las obras de arte más espléndidas que se hayan visto, adornadas generosamente con plata, oro, marfil y piedras preciosas. Libros de evangelios, relicarios, receptáculos para los restos de mártires cristianos, objetos llenos de magia. Cada detalle, cada piedra preciosa, cada color, contiene un mensaje. El pueblo cree en la magia sagrada, en la capacidad de protección de las obras de arte, en su protección contra el mal, que eliminan la enfermedad y que aseguran la gracia de Dios. Carlomagno no solamente es el gobernante más poderoso de sus tiempos, también es el más rico. Eginardo alaba su generosidad. Carlomagno obsequia al Papa libros de evangelios y receptáculos de oro y plata para las cámaras del tesoro de la Iglesia romana. Un receptáculo precioso para un tesoro aún más precioso. Se cree que este receptáculo contenía la tierra empapada en sangre de San Esteban, el primer mártir. Pero aún más valioso que el oro y metal forjado era un tinte, el carmesí, el color de los Césares. Los científicos de Colonia siguen investigando hasta qué punto fue utilizada esta sustancia preciosa. ¿Están realmente teñidas estas páginas de carmesí? Ya desde la Edad Media se usaban tintes vegetales como sustitutos. Los valores del color darán una información inequívoca de la cantidad de púrpura utilizada. El resultado, positivo. Producir la púrpura era tan costoso que solo un puñado de gobernantes podía pagarla como símbolo de su rango. Hay que sacrificar miles de caracoles especiales para obtener una mínima cantidad de este preciado tinte. Las glándulas mucosas de 10.000 de estos animales solo producen 1 gramo de púrpura. ¿Cazador de tesoros? La riqueza del rey Franco es inconmensurable. Este es el oro que llevó en la campaña contra los jinetes ávaros. Se dice que necesitó 16 carretas de bueyes para transportar el tesoro. Ninguna otra batalla franca en la memoria humana enriqueció a los francos como esta. Fue la guerra más grande que Carlomagno haya librado, asegura Eginardo. Se dice que sus invencibles hombres de acero barrieron con toda una sociedad. Perdidos como los ávaros, dice el dicho aún escuchado en la Rusia moderna. Estos guerreros nómadas húngaros solían guardar sus tesoros en masivas fortalezas circulares. Sus incursiones los llevaron más lejos al oeste en el siglo VI. Una amenaza constante. Pero,
¿Aún estos salvajes jinetes de la estepa seguían siendo una amenaza para el reino de Carlomagno? Los historiadores sospechan que Eginardo proyectó una falsa imagen de los ávaros, no por ignorancia, sino intencionalmente, propaganda para su emperador, a quien convirtió en héroe. En la época de Carlomagno, la vasta mayoría de los ávaros era gente de paz, agricultores que vivían en aldeas. Esto ha sido corroborado en recientes investigaciones arqueológicas. Solo un pequeño grupo de guerreros a caballo intentó seguir la tradición de la sociedad de la estepa y mantener viva su tradición. ¿Emperador contra su voluntad? Eginardo es el que convierte en superestrella a Carlomagno. Cuando Carlomagno alcanza la cúspide de su reinado, Eginardo comienza a proyectarlo como un modesto gobernante y da luz a la leyenda del hombre que fue emperador contra su voluntad. Si Carlomagno hubiera sabido que el Papa iba a coronarle emperador el día de Navidad del año 800, nunca habría puesto un pie en la Basílica de San Pedro en Roma, asegura Eginardo. Carlomagno explota la debilidad del Papa en Roma. La nobleza en contra del Papa acusa de conducta inmoral al alto dignatario de la Iglesia y amenaza con sacarle del mando. El Papa León III es arrojado a las mazmorras, donde planean cegarle y cortarle la lengua. Pero el líder de la cristiandad consigue escapar de su prisión. En su huida, atraviesa los Alpes buscando santuario con el hombre más poderoso en Europa, Carlomagno, el rey de los francos. Un año después, se obliga al Papa a coronar a su emperador salvador. Hubo momentos en que el pueblo se preguntaba si Carlomagno fue coronado emperador contra su voluntad. Este cuestionamiento se ha presentado como una tontería porque uno sencillamente no puede ser coronado sin tener cartas en el asunto. Es inconcebible que en aquella época, el día de Navidad del año 800, el Papa haya planeado coronar a un emperador en secreto. Hay que considerar muchas cosas. Se necesita una corona, se necesitan muchas otras cosas. Se tiene que ungir al emperador para coronarlo y cosas así. Y todo esto no puede realizarse en secreto. El Papa no puede esconder la corona detrás del altar. Carlomagno es coronado emperador por la gracia de Dios y sucesor de los Césares romanos. Recibe el título de Augusto como restaurador del caído imperio de Roma. El nacimiento de un culto que persiste hasta estos días. Carlomagno en sí se convierte en el epítome del soberano ideal, tal como lo identificarían muchas dinastías posteriores. La primera residencia del emperador se convierte en lugar de peregrinación de príncipes. Se dice que 30 emperadores y reyes fueron coronados en este trono en la catedral en Aquisgrán. Aquí, bajo la estrellada bóveda del octágono, se sienten cerca del gran Carlomagno. Quizá hasta le recen, pidiéndole ayuda en la lid por un gran reino. Carlomagno se convierte en el padrino de las coronas de Europa. $250 años después de su muerte, el emperador Federico Barbarossa le declara padre del Santo Imperio Romano. La insignia del poder en el nuevo y santo imperio fue adscrita a Carlomagno, pero jamás ciñó esta corona. Nunca sostuvo el globo imperial en su mano. Nadie sabe qué corona, qué cetro ostentó realmente el rey franco.
¿El padre de Europa? Después de más de 1000 años, el reino de Carlomagno está por reunirse nuevamente. No en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones. François Mitterrand y Helmut Kohl lucharon por este objetivo, y sus esfuerzos fueron premiados con el premio Carlomagno. Carlomagno unió Europa bajo su corona, luchó por ello toda su vida. Nadie más lo ha logrado. Pero no debemos ocultar, apunta el expresidente Roman Herzog, que logró su objetivo en un mar de sangre, sudor y lágrimas. Los franceses le llaman Charlemagne, los alemanes Karl el Grande. Ambos solían relacionar su nombre a los asuntos nacionales. Carlomagno fue el fundador de Francia, por decirlo así, uno de los grandes gobernantes de la Deuxième raza de reyes. Para los alemanes fue un héroe de su propio pasado germánico. Un estudio más a fondo de la historia ha cambiado estas ideas en ambos países. Ambos aceptan ahora que Carlomagno no fue ni alemán ni francés, pero que ni la historia francesa ni la alemana hubiera sido la misma sin él. Que la historia en general no hubiera sido la misma y que el mundo de nuestros días es lo que es gracias a Carlomagno. ¿El santo perdido? ...1165... quizás el año de la más extraordinaria canonización en la historia. El rey y emperador Carlomagno, muerto mucho antes, iba a ser declarado santo. Fue el primer deseo del emperador Federico Barbarossa. Los mártires que mueren por su fe y las personas que hacen milagros son declaradas santas. Carlomagno no fue de ninguno de los dos tipos. Se necesitaba un toque sobrenatural, se requería la mano de Dios. Y así nació la misteriosa historia del milagroso descubrimiento de la tumba de Carlomagno en la catedral en Aquisgrán. La tumba del primer emperador se creía perdida. Se sospechaba que los monjes habían escondido los restos del emperador cuando la ciudad fue saqueada por los normandos. Hoy, nadie sabe dónde el emperador Barbarossa inició la búsqueda. ¿Estaba la tumba oculta detrás de los muros? ¿Acaso estaba enterrado bajo tierra? El hecho es que Federico Barbarossa logró encontrar el cadáver con la ayuda de una intervención divina. Se dice que de él emanaba un aroma agradable. El emperador no yacía en la posición usual de los muertos. Estaba sentado derecho, como si estuviera vivo, ciñendo una corona de oro y sosteniendo el cetro entre sus manos, escribía su biógrafo. Tuvo que inventarse un milagro para que Carlomagno fuera canonizado. Carlomagno es declarado santo, pero el lugar donde descansó cae en el olvido. Carlomagno pudo haber sido enterrado bajo una losa o entarimado en el atrio de la iglesia de Santa María. Hay un hueco por debajo que precisamente coincide con el tamaño del sarcófago proserpino. Los historiadores creen ahora que el emperador fue enterrado en este precioso sarcófago de la antigüedad. El máximo emperador deseaba entrar en la eternidad como un César romano. Eginardo describe los últimos días del emperador. Fue atacado por una fiebre intensa y tuvo que guardar cama. Ayunó como siempre lo hacía cuando tenía fiebre para expulsar la enfermedad, pero desarrolló dolores en el costado, neumonía. Carlomagno murió el 28 de enero de 814 de nuestra era, a los 72 años de edad.
Fue colocado ese mismo día en la iglesia de Santa María en Aquisgrán. Todos sus súbditos lloraron su muerte, escribió Eginardo. Se dice que un poderoso rayo de fuego en el firmamento anunció su muerte. Un arco dorado envolvió su tumba con una inscripción que decía: aquí yace Carlos, el grande y ortodoxo emperador, que aumentó gloriosamente los dominios de los francos y reinó con éxito durante 47 años.